Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos, nuevo vídeo y continuamos contándote más cosas referentes a las incubadoras caseras. Hablo con muchos de vosotros por los distintos medios que tenemos a nuestro alcance y todos me decís que explique por favor al detalle todo lo que vayamos a hacer con la incubadora que vamos a comenzar dentro de muy poco. Pues bien, he conseguido nuevos materiales que vamos a utilizar en nuestra incubadora casera y como estáis tan interesados en que hablemos de todo lo que vamos haciendo paso a paso y todo lo que vayamos encontrando para incorporárselo, pues de eso vamos a hablar en el día de hoy, de este kit que vamos a incorporar a nuestra incubadora casera. Vamos a ver el termostato, la resistencia de silicona, el ventilador y también una tira de diodos LED que vamos a acoplarle a nuestra incubadora. Vamos a ver todos estos nuevos componentes. Y bien, aquí tenemos todas las adquisiciones que hemos hecho para nuestra futura incubadora casera, que vamos a ver ahora poco a poco, detenidamente, para que no te pierdas el paso a paso de la construcción de esta que va a ser nuestra incubadora casera con volteo automático, con doble bandeja de volteo. Tenemos el termostato, el ventilador, la resistencia de silicona y la tira de luces LED que les vamos a incorporar también a nuestra incubadora casera en el interior. Comenzamos por el ventilador. Este ventilador lo has visto porque es el que venimos utilizando en las incubadoras que hemos hecho paso a paso aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Este es el ventilador de 12×12, mueve bastante aire, mucho aire, va bastante bien para incubadoras pequeñas y medianas. En medianas grandes podemos utilizar varios de ellos para hacer que el flujo de aire, la distribución del aire del interior de la incubadora sea lo mejor posible. Y como digo, yo creo que para el tamaño que va a tener la nuestra va a ir también perfectamente. Cuando ya estemos manos a la obra, pues veremos si ponemos el aire directo hacia la bandeja de los huevos o apuntando hacia el techo para, digamos, bajar un poco la intensidad del aire que genera. Aquí tiene los pins de contacto, va a 220 voltios y es ideal, ya que no necesitamos ningún transformador, ningún adaptador para convertir la corriente en el caso de que fuera 12 voltios. Simplificamos todavía más si cabe el montaje y ya digo, este será otro de los componentes que vamos a incorporar a nuestra incubadora. Esta resistencia de silicona es lo que vamos a utilizar como fuente de calor de nuestra incubadora. Es de 4 metros de largo, 60 vatios de potencia. Yo creo que es suficiente para la incubadora nuestra, para el habitáculo, y teniendo en cuenta que es un pequeño congelador que va a mantener perfectamente la temperatura. Tú quédate con la potencia, que es lo que nos interesa, 60 vatios. Según el fabricante, dependiendo de los vatios, pues tiene una largura u otra. En nuestro caso, este fabricante, por cada metro son 15 vatios, pero que no en todos es igual, que varía según el fabricante, repito, pero tú quédate con lo importante que es su potencia y son 60 vatios. Aquí le tengo puesto ya el conector de azul, como veis, para que no se me pierda, no vaya a ser que como es pequeño, cuando nos pongamos manos a la obra, pues resulta que confiemos en que lo tenemos y nos encontremos con este inconveniente. Aquí están los dos extremos, donde conectaremos los cables y evidentemente de ahí a la conexión que hagamos con el termostato. Este será otro de los componentes de nuestra incubadora. Resistencia de silicona, 4 metros, 60 vatios de potencia. Y esto que tenéis ahora en imagen no es otra cosa que una tira de diodos LED. Con esto vamos a dar luz al interior de nuestra incubadora. A nosotros nos va a servir de doble propósito. El primero, de que si queremos echar un vistazo a nuestra incubadora, le demos al interruptor y se nos ilumine y podamos ver el interior sin necesidad de abrirla. Y también que al ser LED no van a aportar ningún calor extra al interior de la incubadora. Suele suceder muchas veces que hay personas que le ponen bombillas, se le olvida después apagar la bombilla y resulta que la puesta se va toda al garete porque esa bombilla nos va a hacer subir la temperatura muchísimo dentro de la incubadora, porque como va aparte del termostato,
no lo podrá controlar y es un error que se suele cometer. Con esto no hay problema, porque si en alguna ocasión se nos olvidara, pues ya sabemos que se va a quedar iluminada, pero no va a pasar de ahí, no se va a calentar y por lo tanto no va a hacer que se dispare la temperatura interior de nuestra incubadora. Con esto nos sirve primero para ese propósito y segundo porque nos va a servir de iluminación interior si queremos hacer grabaciones desde fuera para ponerlas en nuestro programa aquí en nuestro canal de incubadoras caseras. Distintas incubaciones que hagamos podemos hacer un seguimiento desde fuera sin tener que abrir la puerta de cristal y estar bien iluminada para que no nos perdamos detalles. Vamos a probarla ahora encendida. Me voy a ir al interior, que haya más oscuridad y se aprecie mejor sin desliarla. La voy a dejar así de momento, pero para que veáis que, bueno, están de moda las tiras de diodos LED. Hay de muchas características, más largas, más cortas. Esta en concreto mide 2 metros, ¿eh? Yo creo que con eso daré una vuelta al interior y quedará bien iluminada el interior de la incubadora, pero la hay de colorines, que cambian de color, que se encienden y se apagan, que hacen siluetas, en fin, ya a gusto de lo que queramos. Vamos a verla en el interior, simplemente para que tengas una idea de cómo queda. Aquí un poco más oscuro se puede apreciar cómo queda esta tira de diodos LED. Así a lo mejor no se ve muy bien porque está totalmente enrollada, pero como ya te digo, mide 2 metros, va a 220 voltios, nos ahorramos otro adaptador de corriente. Como veis, aquí tiene la cajita directamente al enchufe y a partir de ahí pues los 12 voltios que alimentan esta tira LED. Ya a modo de curiosidad, pues te puedo decir que tanto en un extremo como en otro trae el conector y que se puede acortar a la distancia que queramos. He cometido un pequeño error y es que yo pensaba que venía con las fichas para anclarlo a la pared, pero no viene. Bueno, un contratiempo pequeño, ojalá todos fueran de ese estilo, pero las vamos a encargar y así pues podremos poner esta tira LED. Ya veremos si en el fondo, si en los laterales, en fin, ya cuando estemos manos a la obra ya veremos cómo la colocamos. Nos dará luz y nos permitirá hacer grabaciones, espero que de calidad. Y vamos ahora con el corazón de nuestra incubadora, el termostato. El termostato que he elegido para esta incubadora es un termostato ACO digital, decimal, y que va muy bien, sobre todo si queremos dar bastante uso a nuestra incubadora. No son baratos, pero si quieres calidad muchas veces pues hay que pagarla, ¿no? No quiere decir que los otros vayan a ir malamente, pero ya digo, es un termostato que yo he usado mucho y que me ha ido bastante bien y bueno, por eso lo he usado, lo voy a usar. Como veis, muchas veces cuando hablo con vosotros os digo que el tema de conexiones lo podemos encontrar muchas veces serigrafiado en el mismo termostato y aquí lo podéis comprobar. Las conexiones de tensión, 220 voltios en la borna 1 y 2, concretamente la 3 y 4 es para el relé y la 5 6, como veis, tenéis ese símbolo de variabilidad de S1 que no es otra cosa que la sonda, una resistencia que varía con la temperatura. De todas formas, vamos a ver ahora las instrucciones y veréis cómo ahí está toda la información básica que necesitamos para aplicar en nuestro termostato a nuestra incubadora. Por supuesto, aquí tenemos la sonda con una largura suficiente de cable que nos permita jugar con ella a la distancia que queramos, colocarla en el sitio que estimemos oportuno y por supuesto también aquí tenemos estos laterales que nos sirven para empotrar y afianzar el termostato en la pared en la cual decidamos de hacerlo. Y simplemente a modo de curiosidad, como veis, ahí están los parámetros P0, P1, P2, etcétera, explicándote pues para qué sirve cada uno de ellos y su ajuste. Por eso te digo que las instrucciones hay que leerlas detenidamente porque aquí es donde está el ajuste el cual tenemos que hacerle. Temperatura máxima, temperatura mínima. Por supuesto, antes tenemos que elegir entre frío o calor en los termostatos que valgan para las dos funciones. Tiempo de retardo después de un corte eléctrico.
la diferencia, el diferencial de temperatura entre la máxima y la mínima, si le damos 1 grado o 0,5, en fin, todo eso nos viene en la tabla de valores. Y aquí, como veis, tenemos los ajustes, o sea, viene todo. El esquema eléctrico, como veis, lo hemos podido encontrar en el propio termostato, en la pegatina que tiene arriba, y aquí en el panfletillo que trae, como todos los aparatos, con las instrucciones podemos encontrar todo lo demás. Es paciencia, echarle un tiempo y muchas ganas para sacarlo adelante. Aquí está la parte de conexiones del termostato y no presenta mayor historia. Como te digo, aquí está prácticamente el tema de conexiones. La sonda no tiene polaridad. 220 tampoco tiene polaridad, da igual que conectemos uno a un extremo o el otro. Sí hay que tener mucho cuidado con los circuitos a la hora de meter, en mi caso, 220 voltios a la entrada y después jugar con las conexiones al relé, pero que con calma y con tranquilidad, que no va a presentar mayor problema, y lo vas a poder comprobar cuando estemos manos a la obra en los vídeos que vamos a dedicar ya muy pronto a esta nuestra incubadora casera. Hemos visto estos nuevos componentes que tenemos para nuestra incubadora casera. Vamos a comenzarla muy pronto. Si te digo la verdad, nos faltan muy poquitas cosas. Completar lo de los aros para los vasos de agua en los dos laterales, algunos cáncamos para la resistencia de silicona que tengan punta y que claven bien en lo que es el techo para después entrelazarla. También quiero comprar 4 ángulos de 90 grados metálicos sobre los que apoyaré las 2 bandejas de volteo automático, y una bandeja de plástico. Voy a intentar buscar una que tenga las dimensiones de la base de la incubadora para que encaje perfectamente y nos sirva para nacedora. Una o puede que 2, dependiendo de la cantidad de huevos que vayamos a incubar, si son de gallina o si son de codorniz, que cuadruplicamos la capacidad de la incubadora entonces. Todo esto lo seguimos haciendo paso a paso, pero si te digo la verdad, lo que estoy haciendo más que nada es esperar a poder contar con Raúl para poder grabar mejor todavía los detalles y el manos a la obra en nuestra próxima incubadora casera. Mientras tanto, pues como digo, seguimos reuniendo el material para que cuando nos pongamos manos a la obra podamos grabar todos los vídeos y ponerlos consecutivos en este vuestro canal de incubadoras caseras. Por hoy nada más. Un saludo, siempre dándoos las gracias por estar ahí con nosotros y recordándoos una vez más que todo esto lo llevamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.